Lej Leja es la porción que nos toca hoy. Eh, Vete para ti. Pareciera, aquí dice en mi Biblia, vete de tu tierra y de tu parentela a la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Ok, pero pareciera que esta es una interpretación de vete para ti. Como que el que escribió no lo escribió bien. Y, pero el inicio literal como lo pone es, a mí me gusta porque vete para ti es como hacer, mira hacia adentro de ti, mira hacia adentro. Es como que si el mecanismo, el funcionamiento de cómo yo me voy a relacionar con Dios está dentro de mí, no está fuera de mí, sino está adentro de mí. Como que se fuera a activar mi alma, como que si mi alma o mi espíritu fuera activado y yo ya, una vez activado, ya estoy. Y tengo la impresión que eso fue lo que pasó con Abraham. Como que su espíritu vivió más. Y se hizo una conexión con Dios, como que algo pasó en la conexión y aquí empieza una relación muy, muy impresionante. De la nada empieza esa relación. Y este es el principio de esta parashá, donde Dios le ordena viajar a la tierra que le va a indicar, que es la tierra prometida. Al mismo tiempo lo va a bendecir y lo va a convertir en una gran nación, en una nación especial. Entonces, muy interesante. No hay una idea, no hay una idea, ni la Biblia la proporciona, de por qué Dios, de por qué Jehová eligió a Abraham. Ni tampoco sabemos por qué fue elegido. Si nosotros comparáramos esto con Noé, con la forma en que Dios se dirigió a Noé, buscó a Noé, se convocó a Noé. Y la Biblia lo que dice de Noé es que él era un hombre justo. Y una vez dice que él era un hombre justo, entonces sabemos que que Dios lo eligió por esa razón. Pero esa razón, esa explicación no es explicada en, no es explicada en la historia de Abraham. Es un tanto diferente. Vamos a leer esa parte de la escritura en Génesis 6, del 5 al 8. Y ahí dice: vio entonces Jehová que la maldad del hombre se había multiplicado en la tierra y que toda forma de pensamiento de su corazón era solamente el mal continuamente. El hombre estaba en esa situación de que tenía intenciones malas. Había llegado a un punto donde ya el corazón ya estaba contaminado. El 6 dice: y Jehová sintió pesar de haber hecho al ser humano en la tierra, y se entristeció en el corazón.
Yo pienso, hoy en día, Dios ha de estar pensando algo similar. Bueno, no creo que vaya a terminar algo, pero, o sí, viene algo, pero el hombre ya está, hemos llegado, hemos visto, estamos viviendo los días de Noé. El hombre se está destruyendo, autodestruyendo a sí mismo. Psicológicamente anda por los suelos, por lo menos no todos, porque yo diría, el liderazgo del mundo actual nos está llevando a un estado totalmente de locura, donde ya se nos informa que nosotros podemos hacer cualquier cosa. Ya no hombre o mujer, sino literalmente cualquier cosa. Y hay N cantidad de géneros ahora. O sea, el hombre es totalmente, pero eso es una fracción muy pequeña de líderes que están tratando de contaminar la mente del hombre, que es lo que yo pienso que debe haber pasado en los días de Noé. Y estoy dando estas ideas, perdonen que me salte a hoy, porque sí quiero ir comparando la parashá Lech Lechá con nosotros hoy en día, ¿verdad? Bueno, sigo leyendo en el versículo 7. Y dijo Jehová, borraré de sobre la faz de la tierra a los seres que he creado, desde el humano hasta la bestia, el reptil, las aves del cielo, pues me ha pesado haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Y esa es, la Biblia sí nos enseña de Noé que halló gracia ante Dios. Noé encontró esa gracia de Dios. En la parashá Lech Lechá no indica por qué razón, cuál fue el motivo de elegir a Abraham. ¿Se habrá ganado Abraham una lotería en el cielo y a él le cayó el premio mayor? Lo cierto es, y esto es lo cierto, no dice qué virtud tenía Abraham, no podemos saberla, pero sí sabemos algo. Jehová lo eligió. Wow. En esta misma línea, cabe preguntarnos con respecto a nuestra relación personal con Dios. ¿Qué pregunta? Por ejemplo, ¿he elegido yo a Dios o Dios me ha elegido a mí? Esa forma de ver las cosas, si Dios me ha elegido a mí, yo tengo algo que hacer, yo tengo un propósito y eso es muy importante. Yo creo que debemos meditar mucho en esa pregunta. ¿He sido yo elegido por Dios? ¿O yo elijo a Dios? ¿Yo elijo yo a Dios como elijo a cualquier religión? ¿O elijo yo a Dios como yo elegiría cualquier organización, iglesia, sinagoga, lo que sea? ¿Yo elijo o Él me elige? Meditemos
pensemos, yo diría hasta pidámosle a Dios que nos enseñe la esencia de la respuesta de esta pregunta. Entonces, examinemos cómo Jehová eligió a Abraham. Y de esa forma vamos a tratar de comprender la forma literaria usada para explicar por qué Jehová eligió a Abraham. Y veamos la temática que rodea todo este tema. Entonces, la Biblia transmite un tema único en cada libro. Y para identificar ese tema, único, debemos seguir el hilo de la progresión de los temas primarios. Ya vimos los temas primarios de los primeros 11 capítulos anteriormente, en los videos anteriores, mostrando cómo cada historia sucesiva discutía una historia relacionada con, por ejemplo, pecado y castigo, del capítulo 1 al 11. Dios ve que el hombre peca y Dios interviene con un castigo. Y es decir, la decepción de Dios por el comportamiento de cada generación sucesiva. Ve eso, él se decepciona y viene un resultado, que es un castigo para esa generación. Y eso es lo que ha venido pasando en estos primeros capítulos de Génesis, del 1 al 11. Esto incluía el pecado del hombre en el jardín del Edén, el asesinato de Abel por parte de Caín, la corrupción de la generación del diluvio y finalmente la construcción de la Torre de Babel. Y este patrón de historias que veníamos leyendo relacionadas con pecado y castigo, de aquí en adelante cambia abruptamente al comienzo de esta parashá Lej Lejá. Aquí cambia. Y vamos a ver que toma la narración un enfoque totalmente distinto del libro de Génesis. Y ahora el tema de elección se vuelve muy vital, muy importante. Ahora entramos al tema de elección, que Dios elige. Él va a elegir, él promueve una forma para evitar las cosas que pasaron en los primeros capítulos. El hombre se desintegra, el hombre se pervierte muy fácilmente. Entonces Dios va a enfocar su acercamiento a la humanidad a través de un enfoque distinto, donde Él va a elegir una nación especial. Y aquí es donde empieza este cambio del enfoque de Génesis. Veníamos de una historia universal y ahora estamos en una historia muy particular. Y como dijimos, todo lo que sucedió antes de este inicio de la historia de Abraham terminó en, mejor dicho, el escenario antes a la historia de Abraham y la elección de Abraham es la historia de
la historia de la Torre de Babel. Entonces, leamos en Génesis 11, del 1 al 9. Y dice, entonces toda la tierra era de una sola lengua y unas mismas palabras. Y en su emigración hacia el oriente, encontraron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron ahí. Entonces dijo cada cual a su prójimo, venid, fabriquemos ladrillos y cozámoslos al fuego. Y el ladrillo les fue por piedra y asfalto por argamasa. Y dijeron, venid, construyamos una ciudad y una torre con una representación de los cielos. Hagámonos un nombre. No sea que seamos esparcidos por la faz de la tierra. Hagámonos un nombre. Pero Jehová descendió para ver la ciudad y la torre que estaban edificando, que edificaban los hijos del hombre. Y dijo Jehová, y aquí que son un pueblo, y todos ellos tienen la misma lengua. Y esto es solo el principio de su obra, y nada les hará desistir de lo que traman hacer. Vamos, descendamos ya y confundamos ahí su lengua para que nadie entienda el lenguaje de su compañero. Y dispersó Jehová de allí por toda la superficie de la tierra, los dispersó y desistieron de construir la ciudad. Por eso llamó el nombre Babel, porque ahí confundió Jehová la lengua de toda la tierra. Desde allí los esparció Jehová por la superficie de la tierra. Y realmente el pecado era hagámonos un nombre. Eso es lo triste. Entonces ellos empezaron a construir la Torre de Babel. Dios vino y los esparció. Esta fue la última historia registrada antes de que Dios eligiera a Abraham. Muy probablemente Abraham vio eso, porque él estaba vivo todavía en esta situación. Y aquí es donde comienza el punto de esa transición entre estas dos secciones que estamos leyendo. Entonces vamos a leer con cuidado esta narración, buscando una conexión temática entre la historia anterior de la Torre de Babel con la elección de Abraham. Vamos a ver el pecado de la dispersión o la plaga del Dor HaPlaga, se llama la dispersión. A primera vista, la construcción de la torre no constituye ningún aparente pecado. No habría ningún problema, aparentemente. En contraste con la introducción que habla la Biblia de la generación del diluvio, que explícitamente marca a la población como malvada y corrupta. Aquí no es tan obvio eso, es más sutil. Los versículos iniciales de la narración de la Torre de Babel apenas nos dejan una pista específica. Toda la tierra estaba hablando una misma lengua, emigraron al oriente, se encontraron en la llanura de Shinar donde se establecieron y dijeron, venid, hagamos ladrillos, cozámoslos al fuego y después dijeron, construyamos una ciudad, una torre
con una representación en los cielos. Y esta es la parte delicada que podemos encontrar. Hagámonos un nombre. Y es interesante, dice, una ciudad y una torre con una representación de los cielos. Esta representación de los cielos está íntimamente relacionada con este nombre que se quieren hacer, porque ese nombre va a tener para ellos la representación de los cielos. Básicamente, aquí se están haciendo un Dios. Y dice, no sea que seamos esparcidos por la tierra. Y eso es lo que al final Dios hace. Casi que comparándolo con los días de hoy, a mí me suenan como eso, algo así. No tendrás nada y serás feliz. Todos estaremos en la misma situación. Todos estarán bajo un mismo sistema, todos estarán serán libres, todos, no habrá pobreza, etcétera, bla, 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 bla. Toda esa demagoga que hablan. Pero hagámonos un nombre. Claro, eso, no tendrás nada y serás feliz. Eso es para el ciudadano común. Para los líderes, no, ellos tendrán todo y serán más felices, ¿verdad? Entonces, no es igualdad lo que están hablando hoy en día. Pero Nimrod posiblemente estaba viendo algo por el estilo. Estaba juntando a la humanidad para hacer eso. Y Dios vio que ellos estaban haciéndose un nombre que tenía una representación en el cielo, y a Dios no le gustó eso. Entonces, no solo encontramos una transgresión en esta historia, sino que incluso uno puede estar tentado a aplaudir esos logros. Sí, ¿cómo no? Y hagamos algo que sea para todos, ¿verdad? Es la primera revolución industrial. ¿Qué hay de malo en construir una ciudad o una torre? ¿Acaso la urbanización es un delito? ¿Tiene algo de malo viajar hacia el oriente y establecer una ciudad en un valle? Ir al valle de Shinar o Sinar y establecerse ahí. Sin embargo, Dios los castiga mezclando sus lenguas, haciéndolos abandonar ese proyecto. O sea, es una vez ellos son confundidos con sus lenguas, ellos ya se tienen que ir. No entienden. Esta fue la última intervención sobrenatural, divina, que vino a poner fin a algo que Dios no quería que sucediera, la Torre de Babel. Y actualmente está sucediendo. O sea, es tremendo es tremendo que hoy en día está pasando esta situación. Hoy en día está sucediendo lo mismo, y por eso quiero hacer un énfasis, porque incluso los autores de No tendrás nada y serás feliz toman la Torre de Babel como algo que lo simboliza a ellos. La Unión Europea, que es el centro de todas estas ideas que están sucediendo ahora, es la que está impulsando toda esta maraña, toda esta situación
que está pasando. Ellos se están haciendo un nombre. Yo tengo la impresión que ese nombre va a terminar siendo el nombre del anticristo, que va a ser el representante de ellos del cielo, como ellos lo ponen. Van a hacer la Nushem, hagámonos un nombre. El uso de esa primera persona en plural, no solo en este versículo, sino también en todos de los dos primeros 4 versículos, los de los 4 versículos reflejan esa naturaleza egocéntrica y actitud de esa generación, una generación egocéntrica que abiertamente rechaza todos los valores humanos éticos. Ojo, porque esto no es la primera vez que sucede. Cada vez que sucede una situación como esta, es porque el imperio cae después. O sea, en la historia, por ejemplo, el imperio romano cae bajo una situación similar. Nosotros estamos en una situación histórica similar. Pareciera que todos se juntan para hacer un complot a Jehová. Los líderes que nos gobiernan, que controlan todos los sistemas de comunicación, de noticias, nos han lavado el cerebro para entrarnos en esto. Y lo digo así porque han necesitado totalmente de tecnología para poder hacer esto. Y si ven aquí, los hombres son cuadrados, son ladrillos. Ellos están impresionalmente. Están volviéndonos algo así. Se han dedicado a intervenir nuestro ADN, a controlar nuestro ADN y tienen planes para eso. Entonces ellos, cuando dicen, por ejemplo, hagamos un nombre, están poniendo todos sus esfuerzos en una sola cosa, en un solo liderazgo. Pero lo que tiene de similar estas torres de Babel, las 3 que ya vimos, lo que tiene similar todas estas torres de Babel es que han quitado a Dios. Han quitado a Dios de sus planes. Y es posible que eso era lo que pasó allá, y por eso es que vino Dios y los confundió. En lugar de dedicar sus esfuerzos a glorificar a Dios, a glorificar el nombre de Dios, Jehová, esta generación excluye a Dios de sus metas y aspiraciones, enfatizando el cambio, el dominio y la destreza del hombre. Ellos están enfatizando el dominio del hombre y la destreza del hombre. Como decía uno de sus profetas, nosotros tenemos el diseño inteligente. Ese es Yuval Harari, dijo eso. El profeta del movimiento que está haciendo todo esto. Dijo, no como de un Dios que está ahí en alguna nube. No, nosotros somos ellos. Estos dioses, nosotros somos. O sea, están sacando a Dios de la ecuación. Y es lo que pasó en la Torre de Babel. Y esa fue
La historia que sucedió antes de esta venida de la historia de Abraham. Dios aparentemente tenía expectativas más altas para la humanidad, con la esperanza de que aprovecharan sus talentos y buscaran a Dios. Pero ellos tenían otros planes. Establecieron una sociedad antropocéntrica, dedicando todas sus energías y todas sus fuerzas a hacerse un nombre para ellos. Y esto es muy importante. Yo estoy enfatizando mucho en hacerse un nombre para ellos. Y verán por qué más adelante. Dios no podía permitir que ese proyecto continuara, tenía que pararlo, porque estaba frente a una generación totalmente corrupta y tenía que parar a estos que estaban construyendo la Torre de Babel. No merecían destrucción, sino necesitaban una reorientación. Entonces Dios los confunde, Dios los dispersa, Dios los separa para que ellos se vayan. Y como resultado de esa dispersión, entonces viene ahora esta historia de Abraham, que Dios va a empezar a difundir para redirigir a la humanidad, para canalizar las cualidades de la humanidad, la creatividad, hacia un fin mucho más prometedor. Las secuelas de este incidente de la Torre de Babel proporcionan ese escenario temático para este sorprendente desafío que Dios pone a Abraham. Entonces, ¿qué le dice Dios a Abraham? Le dice, haré de ti, esto está en Génesis 6, 5 al 8. Perdón, no, está en Génesis, no, disculpen, está en Génesis 12, 2 y 3. Haré de ti una nación grande. Te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan. Maldeciré al que te maldiga. Y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Tremendo. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Entonces viene Dios después de esta situación que pasó en la última de la Torre de Babel. Y ahora va a redirigir todo. Él va a ayudar a que la gente se empiece a enfocar. Entonces Abraham es elegido para un propósito. Dios lo elige para un propósito. Una cosa que podemos notar de esta elección, que creo que vale la pena mencionar, por qué Dios lo eligió, la Biblia no explica, pero hay en su corazón, el corazón de este hombre, de Abraham, había había un amor por la humanidad. Y voy a explicar por un ejemplo. Cuando Dios se apareció a Abraham y le dijo que iba a destruir a Sodoma y Gomorra, vino él y empezó a decirle, Señor, pero ¿por qué? Ahí puede haber 50 justos. Y empieza él a discutir, Señor, empieza a abogar para que no lo haga. Empieza a abogar para que no lo destruya, para que su misericordia se muestre. Y
Le dice ahí, no hay, pero si hay 40 y no, y si hay, y va bajando la cantidad de justos hasta que llegaron a un punto en que no habían, solo Lot y su familia. Entonces, Noé tenía en su corazón, como lo puedo pensar de Moisés también. Moisés abogaba por su pueblo. Dios dijo, quítate, le dice a Moisés, voy a destruir este pueblo y haré de ti una gran nación. O sea, y le dijo, no, no, y Moisés paró eso. Abraham tenía la misma idea. En cambio, Noé, que era un hombre justo, él solo le dijo, Dios, haz el arca, pero él no trató de parar a Dios. Es muy interesante. Pero sí hay en el corazón de cada persona, una inclinación benigna, una inclinación que Dios ha puesto para hacer el bien. Y muchos no tienen esa inclinación y es muy fácil para muchos saber que no tienen esa inclinación y es muy fácil pedirle a Dios que cambie ese corazón de una persona que no tiene esa inclinación para hacer el bien. Entonces Dios vino a elegir a Abraham y lo eligió con un propósito. Dios veía su corazón, él sabía que era una persona correcta y que amaba a su prójimo. Entonces, promete ese objetivo. Dirige a la humanidad de regreso a una relación correcta conmigo y también le promete una tierra especial como recompensa, no como recompensa, perdón, sino como un medio, como un vehículo para cumplir ese propósito. Entonces, aquí está un hombre que tiene mucho que hacer. Obviamente, este es un plan a muy largo plazo. Y Dios aparta un lugar especial, luego designa una nación especial para que lo represente y se convierta en una nación modelo que inspire a las naciones y encienda su desarrollo espiritual. Abraham en ese momento solo era una persona. Dios le promete que él está destinado a convertirse en el padre de una nación, cuyo desarrollo implicaría un proceso muy complejo que tomaría 400 años. En Génesis 15, 13, 20 leemos, y dijo Abraham, ¿sabe por cierto que tu simiente será forastera en una tierra no suya, y será esclavizada y será oprimida 400 años? Pero también la nación que han de servir la juzgaré yo y después saldrán con riqueza. Y tú te reunirás con tus padres y serás sepultado en buena vejez. Y los de la cuarta generación regresarán aquí, porque aún no ha llegado hasta la iniquidad del amorreo. Sucedió que cuando se puso el sol, sobrevino una densa oscuridad y apareció una fogata humeante y una antorcha de fuego que pasaba por entre aquellos trozos. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo, a tu descendencia dará esta tierra, desde el río Egipto hasta el río Grande, el río Éufrates, a la tierra del Kenita, del Ceneseo, del Cadmoneo,
del Eteo y Fereseo y del Refaíta. Entonces, ¿qué hizo Dios? Hizo un pacto con Abraham. Un pacto, pero no solamente hizo un pacto con Abraham, sino también hizo un pacto con su descendencia, con las generaciones que vinieran. Y esto es muy poderoso, muy potente, muy importante, muy importante. Porque este pacto que Dios hace con Abraham es un pacto que va a trascender. Y aquí es donde viene algo muy importante. Él está haciendo un pacto con su descendencia. Es algo que, de hecho, el cumplimiento de este pacto todavía no lo hemos visto terminar. Para que Abraham se convierta en una nación, la descendencia de Abraham debe multiplicarse. Su descendencia, su linaje se debe multiplicar. Y luego establecer la tierra que va a ocupar su descendencia. Entonces aquí empieza la historia. Y uno de los primeros obstáculos es que él no puede tener hijos porque su esposa es estéril. Y ustedes ya conocen la historia, ¿verdad? No la voy a leer porque para no tardarme mucho. Estos dos requisitos de tierra o descendencia son dos: descendencia y tierra. Descendencia y tierra. Descendencia y tierra. O sea, estas son cosas que deben de comenzar a impactar nuestra mente. Estos dos requisitos son los que se requieren para establecer esta gran nación, para redirigir a la humanidad. Y vamos a ver cómo, algunos versículos para ver cómo a través de la Biblia esta descendencia y esta tierra van surgiendo en la Escritura. Por eso digo, hay que tomarlas en cuenta. Cuando Dios quiere enfatizar algo, Él lo repite. De cierto os digo. Y lo que viene es algo que requiere un énfasis. Y aquí lo dice, lo hace similar. Por ejemplo, aquí en Génesis 12:7 dice: y apareció Jehová a Abraham y dijo: a tu descendencia daré esta tierra. A tu descendencia daré esta tierra. Entonces edificó ahí un altar donde se le había aparecido. Este era un hombre, Abraham era un hombre que tomaba en serio esa voz que le hablaba Dios en su espíritu, y él obedecía. En Génesis 13, 14, 15, también dice: y después que Lot se separara de su lado, Jehová dijo a Abraham: alza ahora tus ojos y mira del lugar donde estás hacia el norte y hacia el Negev y hacia el oriente y hacia el mar, porque toda esta tierra que tú ves, se la daré a tu descendencia. Y eso es parte del pacto que él hizo. Y aquí esa
Dos palabras, tierra y descendencia. Van construyendo esa relación que viene resultado de una elección. Entonces, Dios elige a Abraham, donde Él dice que le va a dar tierra y descendencia, pero esa elección conlleva dentro de sí a la descendencia, pero esa descendencia lleva una bendición. Y no es una bendición normal, es una bendición súper, súper especial. Una bendición destinada a cumplir este propósito de ser la descendencia que va a hacer esta nación. En Génesis 17:8 dice, y te daré a ti, Abraham, y a tu descendencia después de ti la tierra de tus peregrinaciones, toda la tierra de Canaán, por posesión perpetua, y seré tu Dios. Y seré tu Dios. Y después dice en Génesis 26:3, habita como forastero en esta tierra, y estaré contigo, y te bendeciré, porque a ti y a tu simiente, que es tu descendencia, a tu simiente, daré todas estas tierras. Y confirmaré el juramento que juré a tu padre Abraham. ¿Verdad? Este es ya hablando de Isaac y Jacob. Y aquí Jehová estaba en pie sobre ella y dijo, yo soy Jehová, Dios de tu padre Abraham y Dios de Isaac. La tierra que estás tendido te la daré a ti y a tu descendencia. Entonces, Génesis es esa historia donde Dios va eligiendo a Abraham, a Isaac y a Jacob, que son los padres de esta nación que Él está levantando para redirigir el propósito de la humanidad, para que sea luz al mundo. En Génesis 35:12 dice, la tierra que di a Abraham y a Isaac te la doy a ti también, a tu simiente, después de ti, y después daré la tierra, etc. Aquí vienen esos los versículos donde Abraham pactó con Dios, y cada vez que se le aparecía, él invocaba el nombre. Las simientes de esta nación están plantadas en el libro de Génesis, como detalla la historia de los patriarcas. Betel y Shem, Jehová. Veamos esa relación, aunque ahí Betel fue el lugar donde llegó Abraham, hizo un altar, invocó el nombre de Jehová, su nombre. Ahora contrastemos esta idea con los de la Torre de Babel. Hagámonos un nombre, hagámonos un Dios, hagámonos una religión. Un momento, no. Invoquemos el nombre de Jehová. Invoquemos su nombre. Aunque la meta de la casa de Dios, el templo, solo puede alcanzarse plenamente una vez está establecida la nación, es significativo que la propia vida de Abraham ahora será enfocada hacia esa meta final. Por ejemplo, si rastreamos el primer viaje de Abraham a través de la tierra de Canaán, como se describe en la Biblia, encontramos que el sitio de Betel, se vuelve un lugar único dentro del itinerario de Abraham. Después de llegar a Canaán y construir un altar
en Shehem, Abraham continúa hacia Betel, el cual ahí se vuelve el clímax de su aliyá, de su ascenso a la tierra. Es interesante porque la palabra que usa la palabra aliyá, porque está ascendiendo. Posiblemente no está hablando de altitud geográfica, sino está hablando de ascenso espiritual para llegar al lugar que Dios escogió donde él iba a poner su nombre. Entonces él sube a esa cordillera hasta Betel y ahí construye un altar. ¿Y qué hace? Invoca el nombre de Beshem Jehová, el nombre de Dios. Él no tiene que hacerse un nombre. Él está invocando a Dios, su nombre. Él está obedeciendo a Dios porque él está invocando su nombre. Luego, en el próximo capítulo, Abraham regresa a la tierra de Canaán después de su estadía en Egipto y viene específicamente a este lugar de Betel una vez más. ¿Y qué hace? Invoca el nombre de Jehová. Invoca. Qué importante es invocar el nombre de Jehová. Qué importante que Dios nos dé ese entendimiento de poder entenderlo. Qué importantísimo es invocarlo. Invocar su nombre. No hay otro nombre como Él. No hay otro nombre dado a los hombres. Entonces, en Génesis 13, del 1 al 4, dice, subió pues Abraham desde Egipto hacia el Negev, él y su mujer y todo lo que poseía, Lot con él. Abraham era muy rico en ganado, en plata, en oro, y en su travesía anduvo desde el Negev, desde el sur hasta Betel, al lugar donde al comienzo había plantado su tienda entre Betel y Jai, al lugar del altar que había hecho allí por primera vez. Y allí, ¿qué hizo Abraham? Invocó su nombre. Una y otra vez, Abraham invocó su nombre. Y esas son las cosas intrínsecas en el espíritu de este hombre, que existen ahí dentro de este hombre, que Dios vio para elegirlo. Alguien que invoca el nombre de Jehová. Esto era lo que Abraham hacía. Esto era lo que sus hijos hicieron, Isaac y Jacob. Y en esa adoración de invocarlo, Dios los bendijo a ellos con una bendición que iba a estar destinada a toda su descendencia, generación tras generación. ¿Qué tiene que ver el altar? ¿Qué quiere decir el altar en Betel y su invocación del nombre? Esa invocación de Abraham del nombre de Dios en Betel tiene ese paralelo contrastante del fiasco de la Torre de Babel. Allí el enfoque de la humanidad es no, hagámonos nosotros un nombre. No el diseño artificial de un Dios que está en el cielo. No, nosotros tenemos el diseño artificial. Nosotros hagamos ese diseño
ese diseño inteligente, perdón, ese diseño inteligente. Nosotros somos ese diseño inteligente. Como decía este personaje que les hablé hace un rato, que ni siquiera vale la pena mencionarlo. Ahora Abraham debe corregir ese error catastrófico. ¿Y qué hace? Invoca el nombre de Dios. Vayikra Beshem Yehová. Y es importante cómo lo pone en la Biblia. La Biblia lo pone, invoca, Vayikra Beshem Yehová. No dice Vayikra Beshem Shem. Hashem. Este es el propósito por el cual Abraham fue elegido. En Génesis 12, 8 dice, y de ahí se desplazó hacia la montaña al oriente de Betel, plantó su tienda, teniendo Betel al occidente y Ajai al oriente. Luego edificó allí un altar e invocó en el altar el nombre de Jehová. Ese lugar en el corazón de la tierra era la ubicación estratégica. Ese trasfondo temático nos ayuda a comprender por qué Dios eligió específicamente a Abraham, a su tierra, a su nación, para ser una nación de Dios, ahí con él. Esa historia, de la historia mundial, podemos recordar cómo Egipto y Mesopotamia surgieron como dos grandes civilizaciones, una al noreste y la otra al suroeste de ellos. Se podría sugerir que la tierra de Israel estaba ubicada entre esas dos civilizaciones, justo a lo largo del camino principal que las conectaba, y se encuentra en una ubicación estratégica para lograr su propósito como nación. Dios puso ahí a Abraham, ahí a su nación, ahí a su descendencia, porque Dios va a lograr su propósito. Jehová va a lograr su propósito. Entonces podemos ver esta idea, cómo va a evolucionar el capítulo 12. Primero se ordena a Abraham que deje su propia tierra de Mesopotamia y viaje a la tierra que Dios le ordenó. Y dice, como dice en el 12:1, ahora bien, Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Entonces Abraham agarra sus cosas y él se va a este lugar que Dios le dijo que fuera. El punto culminante de esa ascensión, de esa aliyá a este lugar, su clímax es el altar. ¿Por qué? Porque en el altar él habla, invoca el nombre de Jehová. Un ser espiritual hablando de su boca el nombre de Jehová, el mayor nombre jamás vocalizado por un ser humano. El nombre de Jehová.
Luego, en Génesis 12, 7, 8, dice: y apareció Jehová a Abraham y dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Entonces edificó un altar a Jehová, que se le había aparecido. Y de allí se desplazó hacia la montaña al oriente de Betel y plantó su tienda, su tendido, su tienda, teniendo Betel al occidente y Jai al oriente. Luego edificó ahí un altar a Jehová. ¿Y qué hizo? Invocó el nombre de Jehová. Nuevamente está edificando un altar donde él está invocando su nombre. El impacto de este hombre posicionándose de un pacto, de una promesa que Dios le hizo a él, donde ahí solo él está en ese momento creyendo lo que Dios le está diciendo, invocando su nombre. Luego, en la siguiente historia de la lectura encontramos el viaje a Egipto y se encuentra con un incidente de corrupción. Leamos en Génesis del 12, capítulo 12, del 10 al 20. Dice: pero hubo hambre en el país y Abraham descendió a Egipto para peregrinar allá, pues la hambruna era severa en el país. Y sucedió que cuando se acercaba para entrar a Egipto, le dijo a su esposa Sara: mira, eres mi mujer, eres mujer de hermosa apariencia. Sucederá que cuando te vean los egipcios dirán: esta es su mujer, entonces me matarán a mí y te dejarán vivir. Te ruego, di que eres mi hermana, para que me traten bien por causa tuya, y así por tu favor salve mi vida. Y sucedió que llegando Abraham a Egipto, los egipcios vieron a la mujer, era hermosa de gran manera, y la vieron los ministros de Faraón, y la alabaron ante Faraón, y la mujer fue llevada hasta la casa de Faraón. Y Abraham le fue bien por causa de ella, y tuvo rebaño, vacadas, asnos, también siervos y siervas, asnos y camellos. Pero por el asunto de Sara, mujer de Abraham, Jehová afligió a Faraón. El Dios de Abraham afligió a Faraón. Esto es importantísimo. Faraón no era cualquier humanoide que andaba por ahí. No era una persona promedio, era una persona que era educada en artes espirituales que no son de Dios. Y a pesar de que él era faraón, un hombre dotado en culto espiritual de gran dimensión, él se dio cuenta que Jehová lo afligió. A Faraón, su casa, con grandes plagas. Entonces, Faraón llamó a Abraham y le dijo: ¿qué es esto que me has hecho? Ahora, qué interesante. ¿Qué es esto que me has hecho? ¿Por qué no me declaraste que ella era tu mujer? Por supuesto, aquí él pudo haber matado a Abraham. No le costaba nada haberlo matado.
Pero el susto realmente que él tuvo, el encuentro que Faraón tuvo con Dios, debe haber sido increíble, que puso a Faraón de rodillas y no se pudo defender. Jehová lo puso entre la espada y la pared. Y ese hombre se debe haber afligido demasiado. ¿Por qué dijiste es mi hermana? De hecho, era su hermana, medio hermana. Pues yo la tomé para mí por mujer. Y ahora aquí que tú es tu mujer. Tómala y vete. Faraón decidió no hacerles nada. Y no solo se fue, sino que se fue con sus ovejas, con su rebaño, con todo como prosperó dentro de Egipto. Él se llevó todo. Faraón no quería tocarlo, porque supo Faraón que él era intocable de Jehová. Y Faraón dio órdenes a los hombres respecto a él y lo despidieron con su mujer y todo lo que poseía. Todo lo que tenía, se lo llevaron. Se lo llevó. Entonces, a su regreso de Egipto, una vez más, Abraham va a Betel y construye un altar. ¿Y qué creen que hace? Veamos Génesis 13 del 1 al 4. Subió pues Abraham desde Egipto hacia el Negev, él y su mujer y todo lo que poseía con él. Abraham era muy rico en ganado, en plata y en oro. Ya había adquirido mucha riqueza. Y en sus travesías anduvo desde el Negev hasta Betel, al lugar donde al comienzo él había plantado su tienda, en Betel y Jai, al lugar del altar que había hecho allí por primera vez. ¿Qué hizo? Invocó el nombre de Jehová. Lo invocó. Una y otra vez invocó el nombre de Jehová. Una vez más, el nombre de Jehová. Después de establecer ese pacto con él, ese respeto con Dios. Entonces, Abraham llega y tiene otra situación con Abimelech. Y le pasa algo similar. Entonces Abraham hace un pacto con él. Y plantó un tamarisco en Beersheba e invocó, increíble, hace un pacto para no tener problemas con Abimelech. Hacen un pacto entre ellos. ¿Y qué hacen cuando hacen un pacto? Allí invocó el nombre de Jehová el Olam. Invocó el nombre. Otra vez invocó el nombre. Entonces, este concepto del pueblo elegido de Dios, del pueblo de Dios, para llevar el nombre de Jehová a la humanidad. ¡Wow! Surge como un tema central
no solo en el libro de Génesis, sino también en todas las escrituras. En Deuteronomio a los hijos de Israel se les ordena establecer un centro de adoración para la nación, un lugar donde habite el nombre de Dios, un lugar que Dios elija para apoyar, para poner allí su nombre. Y eso lo vemos en Deuteronomio 5 y 11, que dice, 21, 5 y 11, sino que el lugar que Jehová vuestro Dios escoja de entre todas vuestras tribus para poner ahí su nombre para su morada. A ese buscaréis y allá iréis. Entonces, dice el 11, será que al lugar que Jehová vuestro Dios escoja para hacer habitar ahí en él su nombre, allí llevaréis todo lo que yo os ordeno, vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos, vuestras ofrendas de vuestra mano y todo lo escogido de vuestros votos que hayáis prometido a Jehová. Allí iréis, adoraréis, invocarás su nombre. Es importantísimo donde el lugar de Dios escogió, y en Deuteronomio lo dice repetidas veces, el templo, que es el lugar que se convertirá en la institución a través de la cual la humanidad reconocerá la prominencia de Dios, a Jehová. Unos 400 años después, finalmente se construye en el templo. Y este mismo tema se refleja en la oración de Salomón en el libro de 2 de Samuel 7, 22, 27. Y ahí viene Salomón y dice, por tanto, cuán grande eres, oh Adonai Jehová. Nadie hay como tú, ni otro Elohim aparte de ti, conforme a todo lo que hemos escuchado con nuestros oídos. ¿Y qué otra nación hay en la tierra como tú, pueblo de Israel, al cual Elohim vino a redimir como pueblo suyo y ponerle nombre y hacer por vosotros cosas grandes y terribles, expulsando las naciones y a sus dioses ante el pueblo que libraste de Egipto? Y has establecido a tu pueblo Israel como tu pueblo tuyo para siempre. Tú, oh Jehová, has llegado a ser su Dios. Ahora pues, Jehová Elohim, confirma para siempre la palabra que has hablado acerca de tu siervo y de tu casa, y haz como tú has dicho, que tu nombre sea engrandecido para siempre, que tu nombre sea engrandecido para siempre, y que digan, Jehová Sebaot es el Dios de Israel, que la casa de tu siervo David sea firme delante de ti. Porque tú, Jehová Sebaot, Dios de Israel, has despertado el oído de tu siervo diciendo, yo te edificaré casa. Por eso tu siervo ha hallado en su corazón la osadía para elevar esta oración ante ti. La descendencia estaba adorando el nombre de Jehová. Y poco a poco va tomando esa relación, esa
se va desarrollando, desenvolviendo la promesa del pacto que Dios hizo con Abraham. De hecho, la reina de Sheba llega a esa misma conclusión cuando visita el templo, como se describe en Reyes 10:1-9. En tiempos mesiánicos, la famosa profecía mesiánica de Isaías capítulo 2 no solo refleja este mismo tema, sino que también crea un paralelo intrigante con la narrativa de la Torre de Babel. Y en eso dice en capítulo 2, del 1-4, de Isaías, dice: visión que tuvo Isaías ben Amós acerca de Jerusalén. Acontecerá que en los postreros días, esos son nuestros días, que el monte de la casa de Jehová será establecido en la cima de los montes. O sea, no habrá monte más elevado que ese. Y obviamente el Himalaya es más alto. Pero aquí estamos hablando de una elevación espiritual que no hay en otro lugar en el mundo. Y se alzará sobre los collados y acudirán allí todas las naciones, incluyendo la mía. E irán muchos pueblos y dirán: venid. Aquí está usando la misma oraciones que los de la Torre de Babel. Baby, hagámonos ladrillos, etc. Venid, subamos al monte de Jehová, a la expresión más elevada del cielo en la tierra, que es lo que querían hacer ellos, donde ellos querían crear su nombre. Venid, subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob. Él nos enseñará sus caminos y nosotros marcharemos por sus sendas. Leo despacio. Él Jehová, nos enseñará sus caminos y marcharemos por sus sendas. Esta es una visión de Isaías para la generación de los postreros días. Postreros días, últimos días. Él nos enseñará sus caminos y nosotros marcharemos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. ¿Y qué va a pasar en ese monte? ¿Qué va a pasar en ese templo, en ese lugar más alto de todos que está en la tierra, que representa el cielo? Es el punto más elevado de la representación del cielo en la tierra, diciéndolo de otras palabras. Él juzgará entre las naciones y reprenderá a muchos pueblos. De sus espadas forjarán arados y de sus lanzas hoces. No alzará la espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Porque el nombre de Jehová está siendo invocado. Hay un paralelo, ese es un gran paralelo contrastante entre los eventos de la Torre de Babel
y Abraham. En ambos eventos, toda la humanidad se unen en un propósito común y de lo que acabamos de decir. Sin embargo, en Isaías se reúne en la cima, en el monte, el hombre en el monte, cuando se reúnen ahí en el valle de Sinar, el hombre está mirando hacia abajo. Y en el monte de Dios, el hombre está mirando hacia arriba. Ya la ciudad de Jerusalén y su torre, su templo, es el lugar, su centro de adoración, es la torre, es el edificio, la estructura más elevada que representa el cielo en la tierra, la más alta que hay. La humanidad ahora se ha unido para escuchar esa palabra, tal como se transmite, se enseña a su pueblo. Y es una oposición diametralmente opuesta a la Torre de Babel. El templo de Dios en el Jerusalén, donde Dios puso su nombre, es todo lo opuesto a la Torre de Babel. Y se convierte en símbolo de objetivos de una sociedad teocéntrica, no una sociedad donde el hombre es su Dios. Este es el objetivo final de la humanidad. Tener el nombre de Dios, el templo de Dios. Y eso es lo que viene. Entonces hay una comparación opuesta, tremenda, entre la Torre de Babel y el templo. En la Torre de Babel, la unidad según el hombre es vital. En el templo, la unidad según Dios en una es apocrocéntrica, en otra es teocéntrica. Le dije mal el nombre, pero se me fue la memoria. En la montaña del valle, está en el valle de Shinar, en el templo es en la ciudad de Jerusalén, donde Dios puso su nombre. En el Shinar es una torre, en el templo es el templo en el monte, y la prominencia del hombre es hagámonos un nombre, y la prominencia de Dios, adoremos el nombre de Jehová. Es cuestión de nombres. ¿A quién estamos adorando? Ya sea que estamos en el efecto de la Torre de Babel o buscando el nombre de Dios en su templo, que es lo que al final viene a suceder. Dios viene y pone su templo en la tierra, en el lugar que Dios escogió para poner ahí su nombre. Y este es el paralelo a la narrativa de la Torre de Babel. Y eso lo encontramos también en una profecía mesiánica, en el libro de Sofonías, capítulo 3, versículo 9. Y dice, para eso entonces purificaré
en la era mesiánica, para ese entonces purificaré los labios de los pueblos para que todos invoquen el nombre de Jehová. Aquí dice Safá Brura. Safá quiere decir la lengua, el lenguaje. Para que todos invoquen el nombre de Jehová. Shem. Jehová. Beshem Jehová. Y le sirvan. Todos le sirvan en común acuerdo en el lugar donde Dios puso su nombre. Por eso escogió Dios a Abraham. Porque porque Abraham invocó el nombre de Jehová. Entonces, por eso Sofonías también habla de la unificación de la humanidad con el propósito de invocar el nombre de Dios. Por eso Dios va a purificar los labios del mundo completo, para que todos invoquen el nombre de Jehová, que es totalmente opuesto a lo que en la Torre de Babel pensaban hacer. Entonces, ahora podemos reexaminar la pregunta original. ¿Cuál fue la misión cuál fue la misión específica por la que Abraham fue escogido? ¿Cuál fue la misión específica por la que Abraham fue escogido? Convertirse en el patriarca de una nación de Jehová, que tenga a Jehová en el centro, que sea una nación teocéntrica, para que todas las demás naciones le conozcan. Por lo tanto, la elección de Abraham no vino por una recompensa, ni vino porque tenía virtudes que se le notaban, ni por ningún acto específico, ni un propósito específico. Abraham fue un hombre de carácter y estatura extraordinaria que poseía ese potencial necesario para cumplir el objetivo de invocar el nombre de Jehová. Sin embargo, la Torá no clarifica explícitamente sus cualidades, no los enfoca en logros pasados, sino de la nada la historia de Abraham surge. De la nada, no hay un antecedente. Nada más que lleva la genealogía, que la va describiendo y va pasando por ahí. Pero va enfatizando así la primacía de la tarea designada a Abraham. Y este es el mismo principio, el principio que aplica a todas las generaciones. Así, la misión es eterna, también es el de la elección. Dios eligió a la nación de Israel. No fue la nación que eligió a Dios. Y por eso la pregunta inicial que en el principio yo lancé: ¿me eligió Dios a mí o yo elegí a Dios? Meditemos mucho en eso. Este tema enfatiza la necesidad de las generaciones de enfocarnos no en privilegios exclusivos, ni de ser una nación especial de Dios, sino en responsabilidades ante Dios. Que el Señor les bendiga y que esto que hablamos hoy los haga meditar, y les veo la próxima semana. Bendiciones. Shabbat Shalom.